Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. La verdad es que es un placer tener aquí al compañero Pepe Jurado Morales. Él es doctor en Filología Hispánica y catedrático de la Facultad de la Universidad de Cádiz. Profesor, además, he tenido el placer de tenerlo creo que una semana en primero de bachillerato, en una sustitución que le hiciste a Antonio Yerga. En las elecciones del 94. Puede ser. Él estaba de campaña y me dieron sustituir a alguien al que nunca vi. Sí. Pero que luego supe que era don Antonio Yerga, porque Sí. al principio no sabía ni quién era. Y con el paso del tiempo, cada vez que lo llamo, en vez de Yerga. De hecho, esta mañana he hablado con él. Y para mí ya es Yerga, pero en aquel tiempo no sabía quién era Antonio Yerga. Y lo sustituí en mayo o algo así del 94, 10 días fue la sustitución. Sí. Y recuerdo, ya con el paso de los años, pues nos conocimos por amistades paralelas y demás, y ya le puse cara y conocí más en profundidad a ese profesor funambulista, porque fue visto y no visto. Así que la verdad es que nos trae una obra, creo que muy buena en muchos aspectos, y profundizando sobre un personaje de Sanlúcar de Barrameda, como es Gonzalo Martínez Sadoc. De Gonzalo Martínez Sadoc podemos empezar a decir que él se definía como un burgués, como un señorito, como decían, un señorito Él tiene un verso que dice: mi tenue perfil de señorita. Mi tenue perfil de señorito, se definía como un señorito, pero con una ideología republicana afianzada pues desde con su padre, porque estaba muy ligado a Partido Republicano allí en Sanlúcar de Barrameda, de que incluso el padre perteneció al ayuntamiento, ejerció como concejal del Partido Republicano, y todo eso pues lo mamó en su hogar, y la verdad es que se define como republicano, anticlerical, y además una persona que valoraba la cuestión de la educación por encima de muchas cosas como elemento transformador, ¿no? Esa inquietud también pues le lleva a coquetear de manera temprana pues con la literatura, pero no es hasta ese segundo paso que ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando realmente se mete de lleno en lo que es el mundo literario, pero en una etapa más tardía de su vida. Si te parece, vamos a empezar a ver un poco quién era este personaje. Hemos dicho que era hijo de Federico Martínez, ¿no? y de Regina Sadoc. Son montañeses, que se conoce a esta gente que vienen de Cantabria, del norte de España, que emigrando pues fundan, creo que una empresa de exportación y de intercambio de vino. No llegan a tener bodega, ¿no? En propiedad, ¿no? No, bodega no, lo que sí tienen es una finca. Sí, con Miraflores, ¿no? Miraflores la Alta, con un caserón, y lo que sí hacen es embotellar manzanilla. Pero bodega no llegan a tener, ¿no? Casco de bodega no. Claro, de hecho, los Martínez Sadoc, de la familia, dentro de los propietarios de Sanlúcar, son como unos están bien posicionados, ¿no? Podemos decir que ellos tienen posibles, ¿no? Sí, en el padrón del 1900 están el número 50, entre los hacendados, entre los acomodados de Sanlúcar, tenía 20.000 habitantes, el 50. No. Entonces... Bueno, pues Tano, si quieres tomo yo ahora la palabra. Sí. Para agradecerte que hayas montado esto en la semana del Día del Libro. Decidimos que fuese esta semana para que estuviera dentro de la programación de la Delegación de Cultura en las actividades del Día del Libro. Y lo más pegado al 23 era hoy, día 25, y por eso lo estamos celebrando hoy aquí. Así que, Tano, a ti, en nombre tuyo y en representación del Ayuntamiento, os doy las gracias por la invitación. Para presentar un libro del que vamos a hablar de inmediato, de Gonzalo Martínez Sadoc, pero primero me gustaría contaros algo más general antes de llegar a la célula y al átomo, ¿no? Para entenderlo.
Yo doy clases de literatura española en la Universidad de Cádiz y soy de Sanlúcar. Y desde hace mucho tiempo yo investigo sobre cuestiones que no tienen nada que ver con Sanlúcar, que me obliga, digamos, la academia. Y escribo libros sobre poetas, escritores que tienen dimensión nacional, porque eso me da a mí una repercusión universitaria que no me la da Martínez Adoc. Escribir sobre García Lorca te va a dar un feedback y una repercusión mediática y académica que no la da un señor desconocido de Sanlúcar. Así que yo desde hace mucho tiempo llevo publicando muchos libros sobre gente que no tiene nada que ver con Sanlúcar, pero siempre intento entreverar un libro sobre Sanlúcar, buscando la excusa de la literatura, y un libro sobre algún motivo nacional, por llamarlo así. El caso es que cuando yo era estudiante de instituto y tuve uno de esos maestros que te marcan para siempre, la educación siempre es importantísima en la transformación de las sociedades y del individuo, tenía un maestro y él se paró a hablar con un viejo, y digo esta palabra porque para mí, que tenía 15 o 16 años, era un viejo. Ahora que me acerco a esa edad no me parecía tan mayor, pero era un hombre, un anciano de unos 90 años, que yo no sabía nada de él, y me dijo mi profesor: este es un poeta que estuvo en el exilio. Y eso quedó ahí, reinando en mi interior, un poeta en el exilio, y ahí quedó. Me compré 2 o 3 libritos de poesía y los leí cuando estaba en el instituto, pero ahí quedó. Y hace un par de años digo, voy a releer a este señor, y empecé a leerlo, y hubo una serie de poemas que me pegaron un pellizco, porque había uno dedicado, uno se llama Campo de Concentración, otro Camino del Exilio, otro San Ciprián, otro Exilio. Y entonces digo, bueno, es verdad, el exiliado no solamente vivió aquel exilio del que me habló mi maestro, sino que también lo llevó a la poesía. Y digo, bueno, voy a escribir entonces un librito de crítica literaria, que es lo que yo hago, libros de literatura o sobre literatura. Y un día, con un compañero de Sanlúcar, José Antonio Viejo, que tiene 2 libros de la Segunda República en Sanlúcar, le digo, José Antonio, voy a empezar a hablar de la poesía de este Gonzalo Martínez Adoc. Y él, que sabe mucho de esto, me dice, pues él está en la lista de los embarcados en el barco, en el vapor Mexique, que es uno de los barcos que va desde Francia a México en el 39. Y se me encendió la llama. Digo, si hay un solo documento con un rastro administrativo, tiene que haber más. Y a partir de entonces, ya esto es la soledad del investigador, me he pegado 1 año y medio buscando en archivos sobre este señor, porque todos nosotros tenemos rastros administrativos en todos lados. Entonces encontré cosas suyas en el Archivo Municipal de Sanlúcar y periódicos donde él había publicado en Sanlúcar en esos años de la República, en el Archivo de la Guerra Civil, el de la Memoria Histórica está en Salamanca, en el Archivo Histórico de Madrid, en el Militar de Guadalajara y otros cuantos más, en los universitarios de la Central de Madrid y de Sevilla. Y luego, como supe que se había exiliado por Francia, digo, voy a buscar los archivos de Francia, y encontré un archivo, el de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, y ahí también estaba él, porque ahí están los visados de los que tienen que embarcarse. Y digo, bueno, si llego a México voy a buscar allí, como es español, y busqué en el Ateneo Español, en el Colegio Madrid, en el Instituto Luis Vives, donde están todos los refugiados españoles, y finalmente en el Archivo General de la Nación de México. Y con todo eso, cuando me di cuenta, tenía un montón de papeles viejos. Digo, ahora, ¿qué hago con esto, no? Y cayó sobre mí una responsabilidad ética, porque yo digo, me voy a meter ahora con un tío que no conozco de nada, no conozco a la familia, ¿qué hago yo con él? Y me acostaba diciendo, ¿y si no soy yo el que le dedica ahora 1 año de mi vida a poner en pie estos papeles? Es que nadie más lo va a poner, hasta que no pase 30 años y venga otro, o un bisnieto, y diga, voy a recuperar a mi bisabuelo. El caso es que me puse a montar el libro y bum, 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 hasta que ha salido este libro. Por tanto, esa es la historia del libro. Y ahora, vuelvo al principio, ya si quieres seguimos hablando. Sí. Cuando yo escribo un libro sobre Sanlúcar, lo hago porque mis raíces están allí, pero con el afán menos localista del mundo. Es decir, he escrito este libro para hablar de un hombre común, que es de Sanlúcar, como podría ser Oliver o cualquier otro, que es de Chipiona, para reflexionar qué hay en esa vida ordinaria sanluqueña de común en muchos españoles. Así que lo que he hecho es seguir su vida para contar el devenir del 500.000 de exiliados que hicieron el mismo camino de él. Así que tomo su vida como referente para reflexionar sobre la España del siglo XX, sobre el devenir de muchos españoles, sobre qué significa nacer en un pueblo y querer volver después de 30 años de exilio a morir a ese pueblo. Es decir, que empecé pensando en hacer una biografía y al final lo que me ha salido es un ensayo, porque hay más reflexión mía realmente sobre todas estas cosas que solo la biografía, ¿no?
Sí, vamos, lo que tú comentas, que no te limitas únicamente a transmitir en la biografía desde el punto de vista historicista, sino que añaden mucho aporte tuyo personal, incluso vivencia tuya y lo que a ti te ha sugerido muchos de los episodios que has visto que él ha sufrido, ¿no? Sí, Tano, que me ha sugerido y que me ha conmovido. Hace muy poco, y esta tarde he estado con mi hijo en el entrenamiento y un amigo me ha enseñado una cosa en el móvil, hace muy poco fue el Día Internacional o Nacional de la Ilustración y salieron varios ilustradores quejándose en el telediario que yo lo vi, de que la inteligencia artificial van a acabar con esto, porque es que tú le metes, y de hecho hicieron una prueba, pusieron una serie de código de palabras clave, presentador, telediario, y la ilustración que le salía era perfecta. Y dijo, lo único que todavía la inteligencia artificial no podrá conseguir es el gesto de la emoción o el puntito. Bueno, pues yo cuando hago memoria, que todo el mundo la llama memoria histórica, ¿no?, o memoria democrática, yo no lo hago desde una perspectiva ideológica solo, ni historicista, sino que hago siempre una memoria emocional. A mí lo que me interesa en la medida de lo posible es ver qué pudo sentir un tío con un niño de 5 años, yo tengo uno de 11, cruzando los Pirineos, al lado de Antonio Machado en invierno, con una mujer, la Regina, y ¿qué pudo sentir? Y entonces yo me pregunto en el libro, cuando uno está cruzando los Pirineos arrastrando un niño con una manta, las imágenes de la posguerra, ¿uno qué piensa? ¿He hecho bien defendiendo el comunismo? ¿Negrín está sufriendo igual que yo? ¿Qué me voy a encontrar en Francia? ¿Mi hijo se merece pagar un exilio porque yo soy un republicano comunista, no? Entonces no solamente digo que el 22 de enero cruzó los Pirineos, sino que también intento ponerme en la piel de esos exiliados, ¿no? Y entonces todo el libro es una reflexión sobre esa España del exilio, esa España republicana se va al exilio, intentando yo entender desde la comodidad burguesa de un profesor universitario que ha vivido en democracia, aunque hubo un medio golpe de Estado en el 81, he vivido una vida muy tranquila. ¿En qué medida puedo comprender el sufrimiento de los españoles en el siglo XX? No, vamos, la verdad es que antes lo comentábamos y la verdad es que es curioso también un poco el paralelismo que se puede ver con la figura de un autor aquí local como es Miranda de Sardi. Sí es cierto que Gonzalo puede huir y Miranda de Sardi pues lo apresan y lo fusilan. Es decir, el nivel de compromiso, incluso de pertenencia al Partido Republicano Radical Socialista, está ahí también. Miranda de Sardi es uno de los que se mueven más activamente dentro de la provincia y como tú me comentabas antes, pues Gonzalo pues tiene esos inicios, esos coqueteos al principio, incluso me comentabas que en las primeras elecciones seguramente no tendría ni edad de voto porque la mayoría de edad estaba en 21 años, pero eso no fue óbice para que fuera él el que colocara la bandera republicana en el ayuntamiento de Sanlúcar, ¿no? Es decir, que de casta le venía al galgo, porque ya había vivido eso en casa, y él quiso también apostar por esa república que nacía con un poco ahí a rompicones por esta zona, ¿no? Sí. Bueno, el primer capítulo se llama así, de casta le viene al galgo, porque el recuerdo más antiguo que tiene este tal Gonzalo Martínez Sado es en la finca de los padres, que son señoritos porque tienen viña, tienen una fábrica de venta de harina en Sanlúcar, tienen varias marcas de vinos y de licores que embotella, pero tienen una costumbre y es que todos los domingos dice que el padre, junto a otros republicanos viejos, los ponen a los niños en fila, izan la bandera en la finca y cantan a la República vivas. Estamos hablando de los años 10, por tanto es algo heredado de la Primera República, no de la Segunda República. Y cuando el padre ejerce como concejal, es uno de los fundadores del Partido Republicano en Sanlúcar en 1909. Incluso es uno de los fundadores del Casino de Sanlúcar, que ahora mismo es el Círculo de Artesanos, pero que se llamó por primera vez Casino Republicano. Entonces es el padre el que tiene todas estas ideas, ¿no? Y el niño le sale tan republicano que es el que funda en Sanlúcar la Juventud Republicana, ¿no? El Partido de la Juventud Republicana. Y en el año 31, él, que es el secretario de ese partido, compra la tela, esto es muy novelesco, pero así, compra la tela para que la madre cosa la bandera republicana. Él con varios republicanos cogen por la calle ancha, van a donde está la biblioteca actual, la Plaza del Cabildo, enfrente de Balbino, sube allí, coge una caña larga, iza la bandera y él, junto a Fidel López Criado, el futuro alcalde de Sanlúcar, da unos vivas a la República el 14 de abril y es el que
habla en favor de la República. Por tanto, es un ser republicano. ¿Qué le ocurre? Que en el año 33, la madre enviuda en el 23, cuando Primo de Rivera, en el año 33 tienen que vender la viña, porque los señoritos de verdad de Sanlúcar, no los señoritos republicanos o progresistas, empiezan a no comprarle la uva, el esquimo. Entonces no pueden ya ni moler la uva, no le compran harina, le hacen... Y él recuerda que la madre le dice: hijo, tu política o algo así nos va a arruinar. Y entonces él le contesta: pues si nos ruina, ruina. El caso es que en el 33 venden todo y se van todos a Madrid. Por eso él sí puede salir cuando la guerra civil y no es fusilado en Sanlúcar, porque sale. Y cuando llega allí, él que viene de la juventud, del Partido Republicano, todo esto, conoce el ideario de Azaña y se hace de izquierda republicana de Azaña, que es un partido del 34, pero solamente está unos meses, porque allí conoce a un tipo que se llama Pedro Cantón, muy amigo de la Legionaria y todo esto, que es comunista, y empieza a asistir a unos cursillos de marxismo, y él queda convencido por el comunismo. El republicanismo se le queda corto y se hace comunista. Y desde ese año hasta que murió, hay grabaciones en Sanlúcar, en Telesanlúcar, ya con 90 y tantos años, y sigue siendo comunista, ¿no? En un homenaje que le hacen en Sanlúcar a los comunistas. Así que él lo que hace es eso, que en el 34 se hace comunista y hace vida madrileña. Y luego, cuando aprueba unas oposiciones, empieza a trabajar para el gobierno, para la administración republicana, se va por Valencia, por Barcelona y luego ya cruza los Pirineos. Y el relato que hace de esa experiencia de la emigración y de su estancia en los campos de concentración en Francia son muy sobrecogedores y como ha nombrado, incluso hace una relación en su poemario, sí. Con lo cual no está exento su vida literaria de la política y de la experiencia vivida, ¿no? Sí. En todo ese devenir hasta ese momento, ¿no? Claro. Yo lo que voy haciendo es que cuento lo mínimo. Ya de Sanlúcar nos hemos ido, por tanto no es un libro sobre Sanlúcar, ya nos hemos ido, ya estamos en Madrid, en Valencia y estamos en los Pirineos. Lo que voy contando no es su relato exactamente, sino lo que yo sé de otros que han hecho lo mismo. Por ejemplo, cuando cruza la frontera, cruza en la misma fecha que Paca Aguirre, que es la mujer de Félix Grande, cuando ella tenía 10 años, ¿no? Y ella lo ha contado. Y de Antonio Machado, que tiene 64, y cruzan igual. Pues entonces yo recreo cómo es ese paso fronterizo por Le Bolú y Le Pertus. Y luego hay muchos testimonios de Federica Montseny, de Manuel Andújar, de Max Saub, cuando están en el campo de San Ciprián. Entonces reproduzco con muchas lecturas qué es lo que vivió este señor allí y cómo se logró fugar por algunas notas que he encontrado por ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, es lo que tú dices, lo que él va viviendo lo deja en sus poemas, pero aparte yo he buscado otros poemas, otros testimonios, otras grabaciones orales de gente que sufrió aquello para yo entender, por ejemplo, que le daban un pan de 2 kilos y una lata de 24 sardinas para cada 24, con lo cual era una sardina y un trozo de pan, con el problema de que como llevaban varios días sin comer, dicen, después de cruzar los Pirineos, se llevaban 5 o 6 días sin comer los republicanos, algunos no podían masticar, porque la mandíbula y la encía no le iban, ¿no? Y luego estos campos de refugiados, que luego fueron realmente campos de concentración, aunque parezca que la concentración solamente existe en Auschwitz, ¿no? Eran alambradas, tiene un poema que se llama Entre alambradas, eran alambradas en la playa, como si tú te pones aquí, como aquí el castillo, y la cuarta pared, como en el teatro, era el mar, no te podías escapar, con el problema de que solamente para beber tenían el agua del mar, y decía... Esto es aterrador. Muchos de los republicanos que tenían más de 50 años murieron justamente porque al beber agua salada, con las diarreas y muy enclenques que estaban, pues terminaron muriendo. Y todo esto pues lo va contando en los poemas. Al final del libro, aparte de la biografía, he metido 15 o 20 poemas de estos libros, ¿no? Bueno, y la reflexión que pueda hacer, ya desde el punto de vista personal incluso, sobre ese trato también que sufren los españoles, ¿a qué temían los franceses? Sí. ¿Qué creen que iban en esas filas de migrantes?
Bueno, es que es verdad, no te he contestado. El trato de los franceses con los españoles, está demostrado ya históricamente, fue atroz, muy cruel. De hecho, Federica Montseny y otros políticos decían que fue un trato deshumanizado. Él tiene un poema que dice: nos trataron como borregos porque se sentían realmente como animales que los estaban empujando. Y les han quedado a todos estos emigrantes exiliados, el grito de alé, 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 porque era el látigo alé, 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 alé. Y no solamente de los franceses, sino que tenían allí mucha guardia de africanos, ¿no? Había por allí senegaleses y todas estas tropas, y entonces fueron muy maltratados. Tú me preguntabas, Tano, ¿qué era? Sí, un poco, pues, No. también como has ido pudiendo tú llenar esas piezas, ¿no? Porque es que al final encontramos parte de esas vivencias en su poemario. No, pero tú me hablabas de la falta de humanidad o algo así. Ah, no, el trato. ¿Por qué los franceses tratan esto? Bueno, el por qué. Según los libros de historia que yo he leído, dicen que los franceses, que tenían un gobierno moderado, era un gobierno de centro, que a veces tenían políticas de derecha y políticas de izquierda, en ese momento, temían de los españoles que habían sido, tenían la fama los españoles de que había sido el único grupo humano que en Europa le había hecho frente al fascismo. No había encontrado nadie todavía, ni en Italia con la Italia de Mussolini, ni en Alemania de Hitler, un grupo humano. Y aquí un grupo que parecía que estaba descoordinado de anarquistas, comunistas, algunos socialistas, habían hecho frente a Franco. Por tanto, dicen que lo que quisieron los franceses fue retener esa ola de inmigrantes, como no queremos que los sirios vengan para acá o no queremos que los palestinos salgan de la franja, ¿no? Entonces, lo que quisieron en un principio fue retener a todos estos que tenían fama de revolucionarios, de gente que no eran militar, pero que habían hecho frente durante 3 años a unos ejércitos muy poderosos y tenían miedo de que se dispersaran por toda Francia ese anarquismo, ese espíritu revolucionario de los republicanos españoles y que le desmontaran la cosa, ¿no? Y por eso el campo en el que estuvo San Ciprián eran 10 campos de 10.000 personas, eran 100.000 españoles ahí, ¿no? Al parecer es eso, miedo a que el virus del revolucionario español se expandiera por Francia. Miedo al contagio, ¿no? Miedo al contagio. Bueno, y una vez que llega a México, ¿qué encuentra en México y si cubre las expectativas? Y ese comienzo de la añoranza también de la patria, ¿cómo lo vive y cómo vas completando tú esas piezas de puzzle que faltan para recomponer la historia fidedigna realmente? Sí. Bueno, ya cuando están en Francia, todos estos republicanos quieren irse de allí. En el caso de Gonzalo Martínez Sadoc, bueno, he leído mucho que no era fácil encontrar un barco de esto, porque el barco en el que van 2.160 personas, con lo cual de 500.000 españoles había que tener manos, enchufe, había que tener algo. Lo que hacían era rellenar en los campos de refugiados o en las embajadas y los consulados un formulario donde tú ibas diciendo quién eres, a qué te dedicabas, si llevaba familia o no, y tu deseo de ser llevado a cualquier otro sitio. Él, al parecer, tuvo ya la opción de irse para Rusia, como mucho, pero le quitó las ganas, una cosa doméstica, rutina, tonta, como que la mujer no se quería ir a un país tan frío. Entonces tuvo que esperar en Francia un poco más, hasta que finalmente encontró uno de estos barcos, ¿no? Y se fue en un barco que parte el 17 de julio de Burdeos y llega a Veracruz 10 días después. Eso sabemos por qué es así, porque en la Fundación Pablo Iglesias, la fundación del PSOE, ¿no? Creo que es del PSOE, ¿no? Hay un montón de documentos de la época y ahí está el listado de los distintos barcos. Y ahí tú miras perfectamente este tipo de 31 años, de San Lucas y separado, administrativo, ahí viene todo. Entonces ya hay un documento de partida, tú ya sabes que sale, ¿no? Pero el documento más importante lo he encontrado en México. Hay un documento que se llama Documento Quintanilla. Es un arquitecto que trabajaba para el gobierno de Cárdenas y elabora un dossier de 800 páginas mecanografiadas para organizar el desembarco de tanta gente. Entonces hay una primera parte que está escrita sin haber llegado todavía a nadie, de cómo tenían que salir de Francia, de cuántos lugares iban a servir para los refugiados, el castillo de no sé qué, el hogar del pensionista, la escuela del hogar del campesino, donde iban a dormir, y todo eso está ahí documentado. Y luego también referencia con quién venías acompañado, a qué te dedicabas, las 8 o 9 unidades que tenía el CETARE,
que era el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles, y todo eso está en el documento Quintanilla, que se encuentra actualmente en la biblioteca del Ateneo de México. Bueno, pues ahí he encontrado cosas. Bueno, total. Además de eso, encontré que en el archivo había 2 fojas, como llaman los mexicanos, de Martínez Adó. Y ahora la pedí a través de la biblioteca de la Universidad de Cádiz y no la pude conseguir porque había que pagar en pesos mexicanos y ni dólares ni nada. Entonces lo que tuve que hacer es buscar a una profesora de allí que no le costó ni dinero, le costaría 2 pesos, y ahí lloré, de verdad te lo prometo, Tano, lloré, porque cuando me mandó, eran 2 documentos, me mandó un carnet, como el carnet de inmigrante, y yo vi que al viejo, al anciano que yo conocí cuando joven, alguna vez tuvo, cara joven, tío, alguna vez, como yo le digo a mi hijo, digo que yo algún día era chico y jugaba mejor fútbol que tú, pero siempre ha creído que soy un torpe y un viejo, ¿no? Bueno, pues cuando vi con 31 años a este, con ojos azules, con el pelo, con las gafitas redondas de la República, y por detrás ponía, viene acompañado de su hijo Federico Gonzalo, de 5 años. De verdad. Y el otro documento era del 42, ese era el 39, cuando tú llegabas. Porque además eran documentos, como tú decías, historicistas, no biografistas de aquella época, casi de Darwin. Ponía mentón no sé qué, barba rasurada, cejas pobladas, nariz... Era como venían antes mecanografiados así, ¿no? Es que... Y el otro documento se llama Cartillas de Naturalización, y es cuando en el año 42 ya lo mexicanizan, le da la identidad mexicana. Entonces ahí ya encontré esos 2 documentos, ¿no? Y entonces ya había una partida, digo, es verdad, ha llegado a Veracruz. Luego encontré otros documentos donde se manifiesta que él estuvo unos meses en un castillo como este, el castillo de Perote, en las afueras de Veracruz, donde metieron a 400 y pico de españoles. Y eso está todo documentado, quiénes estaban, hasta que cerraron. Y cuando lo cierran, lo mandan para Distrito DF. Y él ha estado 30 años en el Distrito DF, y ahí pues de nuevo he encontrado un montón de fojas administrativas, como llaman esta gente, de sus quehaceres, vamos, y lo voy ahí desgranando poco a poco. Es decir, que hay documentación de cualquiera de nosotros y más de los exiliados, ¿no? Sí, bueno, al final la administración siempre está presente, y ahí están los archivos medievales precisamente para atender esta Simancas como gran granero de la historia, porque tenía un potencial enorme de la administración española del siglo XV y XVI. Volviendo al tema de esa emigración, fue una emigración pero que fue bien recibida. Es decir, los exiliados españoles pues pudieron encontrar en México y en otros países hispanos un nuevo hogar, pero también porque hay mucho interés en esos países de que una mano de obra cualificada, de que gente preparada y que podía aportar bastante a esa sociedad llegaran para enriquecer a esas comunidades, ¿no? Claro. Bueno, esto ya se sabe. Él va en un barco con un montón, y en ese barco ya lo que le reparten, que eso también lo pongo yo aquí, es una hojilla con información, y ahí son normas de convivencia, y le va diciendo, va a llegar usted a la República no sé qué de México, es un país con unas costumbres diferentes a las de España, España es la patria hermana y no sé qué, no sé cuánto, pero recuerde que tiene que llegar, es decir, son bien recibidos, pero también les está advirtiendo que llegan a un país diferente. Y ahora, igual que vemos aquí que cualquiera que está buscándose la vida roba al que sea, y cualquier subsahariano le quita el de al lado, o cualquier marroquí le quita el de al lado, pues los españoles también se robaron entre ellos. Y él cuenta que le robaron la maletita que había podido llevar en el barco. Otros españoles, tú te quedas dormido y somos refugiados buscándonos la vida. Entonces la llegada no fue del todo fácil. Lo que sí es verdad que la mano de obra se necesitaba en países emergentes como México, y sobre todo la intelectualidad que iba y las profesiones liberales, porque también está cuantificado que en esos 500.000 iban pues médicos como Puche, cineasta como Buñuel, que también termina en México, Maxau, que termina en México, muchísima gente, Manuel Andújar. Entonces todas esas profesiones liberales de abogados, periodistas, médicos, maestros, era una mano de obra, por llamarlo así, de calidad, ¿no? Y los recibieron con las manos abiertas, efectivamente. Eso lo cuenta muy bien otro gaditano que terminó en México, Adolfo Sánchez
Vázquez, un filósofo de Algeciras, y tiene unas memorias sobre el exilio y cuenta todo lo que iban viviendo en ese barco, el mismo de cómo lo recibía allí las autoridades, cómo había un montón de gente en el muelle con música. Fue un recibimiento por todo lo alto, ¿no? No fue por la puerta de atrás. Pero él en el fondo, como tú comentas, la pertenencia a Sanlúcar siempre la tuvo muy interiorizada, y hasta el punto de cuando empieza la dictadura a transformarse en dicta blanda, empieza a hacer más laxas las normas y sobre todo la represión asociada a haber sido miembro de un partido como el Partido Comunista de España. Pues él ya empieza a darle vuelta a ese retorno. ¿Hay algo que marque ese aldabonazo, ese punto de inflexión que diga, nos volvemos? Lo hay. Bueno, efectivamente, él llega... Yo ya digo que hablo de Martínez Sadó y estamos hablando de él, pero que es mucho más, ¿no? Yo aquí hago una reflexión ensayística, como digo, y parto en unas páginas de la idea de Heráclito, lo de carácter y destino, ¿no? El carácter de un hombre, de un ser humano, es su destino. Somos como somos y eso va a forjar nuestro paisaje del futuro, ¿no? Yo creo que él salvó todas estas cosas porque tenía un carácter resuelto, era un tío con don de gente, un tío echado para adelante, sin miedo, entonces pudo ir sorteando, encontrando el billete del barco, todo esto. Y una vez que llega a México, él tuvo muchos trabajos y se asentó como cualquier exiliado. Terminó viviendo bien allí, se hizo su propia casa de 2 plantas o 3, es decir, que estaba bien asentado. Pero a medida que uno está allí, empieza la morriña, ¿no? Al principio no quiere volver claramente, y de hecho tiene una serie de poemas muy dolorosos, yo lo pongo aquí, donde habla de los fusilamientos en Sanlúcar, los presos en el castillo de Santiago, y él dice que no va a volver porque sabe lo que le está sucediendo a la gente de aquí. Tiene un poema también conmovedor del año 40 dedicado al fusilamiento de Lorca, ¿no? Al asesinato de Lorca. Entonces al principio sabe que aquí no puede volver, pero efectivamente el franquismo se va haciendo más laxo, como tú dices, incluso en el año 51 hay una política de repatriación para lavar la cara. Y a Ortega y Gasset, por ejemplo, se le manda y vuelve en el 45, Óscar Esplá. Hay una fórmula para que algunos intelectuales que no han sido muy claramente comunistas vuelvan, ¿no? Bueno, en su caso no. Y ahí hago un capítulo donde lo comparo con la situación de Max Schaub. Max Schaub es un escritor también muy conocido. Él se consideraba apátrida porque la madre y el padre era alemán, francés, él había nacido en Valencia, se exilió primero a Argel y luego a México. Y Max Schaub, cuando vuelve, lo cuenta en La gallina ciega, no sé si lo habéis leído o no, vuelve aquí en el 68, el mismo año que Martínez Sadó, con la excusa de buscar material para hacer un libro sobre Luis Buñuel. Y le dan un permiso, un visado de 3 meses. Y él, cuando se baja en el aeropuerto del Prat, dice, he vuelto, pero no he regresado, ¿no? La idea de que no me voy a quedar aquí. Yo he vuelto para esto, pero que no me voy a... Y en cambio, Martínez Sadó, que vuelve en el 68, se va a Sanlúcar y allí... Manuel Barbadillo, el bodeguero, que era el presidente del Ateneo, le organiza un recital, un recibimiento y un recital. Y él lee allí un poema que titula, no me acuerdo, Presencia. Y el estribillo es, sanluqueño, no sé qué, paisano, no he vuelto porque nunca me he ido. Y dice, aunque mi cuerpo no sé qué está en México, mi espíritu está con vuestro dolor, mi cabeza está con vuestras alegrías, y yo estoy eso viendo el... Entonces, ahí ya... él siente la morriña de verdad. Cuando vuelve a México, habla con la mujer y le dice, esto ya nos tenemos que ir. Y manda a los hijos a estudiar a Madrid, primero a casa de la hermana en el 69 y en el 70 le venta a casa y se viene ya para acá. Y primero a Madrid, donde él tenía la casa antes de la guerra, y cuando su mujer muere en el 75, regresa al pueblo. Una pregunta. ¿Hay constancia de embargos en las propiedades de los Sadó después del golpe de Estado del 36? No sé si hay constancia, no hay constancia. Yo no tengo constancia. Yo lo único que sé que en una entrevista en Tele Sanlúcar él dice que tuvieron que vender todo en el 33 y que todos los hermanos se fueron de Sanlúcar. Por tanto, posiblemente es que ya no tenían patrimonio. No creo que en su caso, porque habían vendido la finca, la casa que tenían allí en el centro de Sanlúcar. No lo sé, pero sí que cuando yo hablo con historiadores de Sanlúcar, sí que me han hablado y me han dicho, el día que tiremos de la manta esto va a ser revolucionario, porque tenemos constancia documental de efectivamente, de expropiaciones, robos o embargo, como queramos llamarlo. Sí, el botín de guerra, a fin de cuentas.
Y en ese regreso, como has comentado y demás, ¿qué encuentra y qué aporta él? ¿Qué punto de vista transmite en ese regreso, ¿no? ¿Que un anciano ya inactivo o es una persona que todavía, como había sido batallador, quiere seguir batallando? Bueno, en ese capítulo que dedico a la transición comparo por un lado, a Manuel Barbadillo, liberal, pero conservador en las tradiciones, en la política, religioso, y todo lo contrario, anticlerical. Pero ellos dos comulgan y por encima de las ideologías entienden que hay que convivir, ¿no? Y aunque es una anécdota pueblerina de Sanlúcar, es también para mí una metáfora de lo que va sucediendo en el resto del país. Él cuando vuelve cuenta que él en este país, como Max Sau, no se sentía cómodo, entre otras cosas porque cuando estaba en Sanlúcar, en la cafetería de Pozo y la Trascuesta, en el bar de la Jaula que todavía existe, los Martínez que ya no existen, el Ateneo, dice que cada 2 por 3 le pegaban un codazo. Gonzalo, que está la brigadilla, Gonzalo. Y él dice, pero es que yo venía de un país libre de hablar lo que yo quisiera y no entendía que un vecino me pudiera denunciar, que los grises estuvieran por allí, que la brigadilla. Entonces lo primero que le choca a él es que en Sanlúcar él no puede hablar ni criticar como lo hacía antes de la guerra. Pero una vez que muere la mujer, que muere el mismo año que Franco, ya todo se va, claro, relajando, y él entonces sí que es muy hiperactivo culturalmente y empieza a participar en programas en la cadena SER con Antonio Ramos, en un periódico que había en San Lucas se llamaba El Semanal, empieza a darle pregón, porque todo el mundo le invita a dar el pregón de la fiesta del pimiento en la Algaida, el pregón de la Feria del Libro, el pregón del carnaval, todo, porque él era hiperactivo, realmente era un tío echado para adelante, le gustaba mucho el flamenco y fundó la Peña Puerto Lucero junto a otra gente. Es decir, que fue un hombre muy conocido. Yo no lo traté, pero hay mucha gente que lo trató y que tiene, bueno, Juan, el de Librería Forum que está aquí y que no le di las gracias antes, Juan Alcón, el otro día me contó un par de anécdotas. Es decir, gente que ha estado en la vida política como Juan y en Izquierda Unida, PC antiguo, tiene miles de anécdotas de Gonzalo, porque por lo visto estaba con todos ellos como un padre o algo así, ¿no? Era un hombre como... Es que estamos hablando de Sanlúcar, pero yo siempre lo comparo con la mitificación que le hicimos a Alberti cuando vino en Barajas, ¿no? Eso de me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano tendida, o la mitificación de la pasionaria. Son líderes a nivel nacional y este era un líder a nivel local, era el héroe, era el Ulises que se había ido a dar vueltas y luego regresó a Ítaca, era el hijo pródigo que en la Biblia luego vuelve y dice el padre, bueno, venga, te perdono, era el hombre que había hecho mundo y volvía a San Lucas como me lo contaba Juan, ¿no? Decía, es que estaba mitificado, el exiliado en México, la guerra, Madrid, y nosotros ahí, Barbino, y yo vengo de México, ¿no? Entonces para todos nosotros, que yo no era todavía tan mayor como para disfrutarlo, pero la gente disfrutó por lo visto sus aventuras de... Sí, lo que sí es cierto que nunca dejó de ser una mosca cojonera, porque se metían todos los fregados que no querían meterse el resto de la gente, incluso me gustaría, a ver si podrías contar la anécdota de ese encontronazo que tuvo con Pedro Badanelli y también pues esa obsesión que mantuvo en vida con el escrito de contestación que le hizo Badanelli hasta el punto de que estuvo hostigando a vecinos de Sanlúcar a su vuelta, sí, para incluso destruir ese escrito. Bueno, la figura de Gonzalo Martínez Adó también me sirve para reflexionar sobre la relación entre Estado e Iglesia en España. Y lo digo yo aquí, yo cuando tenía 18 años yo no hubiese hecho lo que él. Él escribe con 18 años una carta al alcalde de Sanlúcar en los años 20, en plena dictadura de Primo de Rivera, solicitándole que tramite arriba a las Cortes, es decir, que llegue hasta Madrid la petición de que por una vez por todas el Estado y la Iglesia se separen en España. Y pongo ahí la carta de contestación y el alcalde dice, bueno, haremos caso y cursaremos lo que usted está solicitando. Entonces era utópico hasta ese punto. Y antes de ser republicano, yo creo que era sobre todo anticlerical. Él estaba obsesionado no contra los píos, la gente creyente, sino contra el abuso, el poder del clero alto, ¿no? Y se metió en contramano en una época donde la Iglesia tenía tantísimo poder. Una de las veces que se mete en contramano es contra un sacerdote sanluqueño llamado Pedro Badanelli. Existe todavía el apellido Ruiz de Badanelli, médico en Jerez y eso. Este Badanelli era un hombre muy listo, inteligente,
hasta el punto de que cuando se va a Argentina fue el asesor espiritual de Nerón, iba a decir, de Perón. Es decir, un hombre que es el dueño espiritual de la Iglesia argentina. Bueno, pues este Padanelli escribió una novela que se llamaba Serenata del amor oscuro, donde contaba relaciones homosexuales. Y Narciso Climent, el historiador, profesor historiador, en su Historia de Sanlúcar dice que en aquellos años 20 Pedro Padanelli hacía fiestas báquicas de vino con jovencitos en las bodegas y que luego mantenía relaciones homosexuales. Por lo visto eso se sabía y por eso él se fue de Sanlúcar y se fue para Argentina y tuvo problemas con la Iglesia porque el clero o la Iglesia, con esta novela homosexual escrita por un sacerdote, total, pues Gonzalo Martínez Adó dijo, aquí tengo la diana perfecta. Y entonces escribió un artículo en un periódico de Sanlúcar diciendo el Padanelli lo que hace fiesta con los jovencitos, lo viste de romano para meterse mal, Y este Padanelli, que era un tío listísimo, desde Argentina, mecanografió 3 folios, que yo lo pongo aquí, donde le dice de todo y la última palabra le dice, eres un hijo de puta, ¿no? Bueno, pero es una carta deliciosa de verdad, porque en mi vida he visto yo una retórica de más alta calidad, una lengua más viperina, una inteligencia para hacer daño, es tremendo. Entonces tuvo ese problema. Te recomiendo que vayas a algún pleno alguna vez. Pues más o menos eso, ¿no? Bueno, de tal palo, tal astilla. Y total, y él cuenta, también lo pongo aquí, que tuvo 2 juicios en el año 32 porque las personas más conservadoras de Sanlúcar lo denunciaron justamente por anticlerical. Especialmente él dice, algunas señoras que cuando se cruzaban con él, dice que se persignaban. Por decir que veían al gran anticlerical, porque por lo visto fue una mosca cojonera contra el clero y contra la religiosidad de Sanlúcar, ¿no? Bueno, si te parece, damos paso para que se pueda intervenir por el público. Sería una pregunta y una curiosidad. Primero la pregunta. Manuel Barbadillo, en el año 73, Eduardo Domínguez Lobato publica un libro que se llama 100 capítulos de retaguardia, que, aunque no hace en plan denunciar, me resulta muy curioso que el libro no fue secuestrado, porque la edición es del año 73. 100 capítulos de retaguardia, el cual yo he leído, que tiene concomitancia con Chipiona, aparece por ahí Chipiona, sobre todo el día de la Virgen de Regla, en fin. Y ellos después aparece Manuel Barbadillo, supuestamente con el mismo libro, con el título cambiado, llamándose Exilio. Entonces siempre mi curiosidad siempre ha sido cómo se cambio de título y cómo en un principio lo hace Eduardo Domínguez Lobato con un texto o documento que no es suyo y luego viene el autor verdadero. Y la curiosidad, ¿el profesor de literatura que tiene usted como tiene? En el instituto, bueno, dicho, uno de ellos fue Narciso Climent. Perfecto. No, es uno de los que lleva otro canal de Villa. Pero a mí ya me dio clase, él es un poquito antes que yo. Bueno, Juan, lo que tú me preguntas, mira, la historia social del siglo XX en Sanlúcar tiene que pasar obligatoriamente por Manuel Barbadillo, porque además de ser uno de los bodegueros y por tanto de los capitales fundamentales, tiene mucho poder social en todo, en el Ateneo, en el Ayuntamiento, llegó a ser 3 meses alcalde, luego publicó 80 libros y algunos de historia, y todo aquel que llegaba a Sanlúcar él lo invitaba abajo de guía, es decir, es un poderoso de Sanlúcar, pero además es un burgués con intereses humanistas e intelectuales. Otras veces no sucede esto en ciertas familias. El caso es que Manuel Barbadillo, siendo muy conservador, era del partido de Maura y muy religioso, él era liberal. Y en el año 36, cuando empieza la Guerra Civil, te miro a ti primero, cuando empieza la Guerra Civil, el Castillo de Santiago, que fue el lugar donde se metió a todos para luego hacer la saca por la noche con el camioncito, bueno, pues justamente alrededor están las bodegas de Barbadillo. Y una de esas parte es se llama la calle Sevilla, en el número 2, que todavía pertenece a los Barbadillos. En aquel tiempo estaba allí la oficina de Barbadillo, ahora está en la Casa de la Silla, en Luis de Aguilar, pero estaba en el número 2. Y Manuel Barbadillo lo que hizo fue, en 2 cuadernos, como los cuadernos de grapa, esto de Rubio, fue a mano ir escribiendo ahí lo que sucedía desde el 18 de julio del 36 al 17 de julio del 37. 18 de agosto. Hoy han salido de la cárcel Juan,
no sé qué, no sé cuánto, y ha sido fusilado en la carretera, no sé qué, de Maína. Hoy el comandante, no sé qué, del gobierno civil ha venido, y el gobierno militar, y va de forma muy neutra, sin posicionarse a favor de uno u otro bando, ni decir que ha sido muy cruel el asesinato, ni decir que es muy bueno. Es bastante neutro dentro de lo que cabe. Eso quedó ahí en el olvido del cajón de los Barbadillos. Y en el año 73 apareció en una colección editada por Guillermo del Toro, editor. Guillermo del Toro es el director de cine, igual me estoy yendo yo. Guillermo Toro, editor, creo que. Sí, es Toro. Una colección que hay que se llama Documentos sobre la Guerra Civil Española. Y ahí publicó Eduardo Domínguez Lobato, que es periodista, publicó una novela. Realmente no dio a conocer el diario completo, sino que lo que hizo fue extraer algunos fragmentos del diario. Imagínate, en la mañana o en la madrugada a las 2 ha caído 3 en la cuneta, y él a partir de ahí recrea, eso lo pone en cursiva, es el inicio del capítulo, y luego recrea lo que pudo pasar. Novela esa parte. Eso quedó en el 73. Luego, en el 77, otro escritor de Sanlúcar, José Luis Acquaroni, escribió una novela que se llama Copa de Sombra sobre la guerra civil en Sanlúcar, y le dieron el Premio Nacional de Literatura. Y ahí hace otra cosa, lo que hace es coger del diario de Manuel Barbadillo el listado de los fusilados. Y en la primera página pone, estos son los fusilados en Sanlúcar. Y entonces pone el nombre con papá y el mote, el nombre y el mote y la fecha. Y están ahí, no sé cuántos fueron, 50 y tantos, que no me acuerdo de memoria. Y ya luego crea una novela recreada sobre sus recuerdos de la guerra civil. Ahí quedó todo. Saltamos. Con el paso del tiempo, esto lo viví yo en primera persona y Juan Alcón luego también, yo en el 2001-2002 escribí 2 o 3 libros sobre Manuel Barbadillo, con su hijo Toto Barbadillo, Antonio Pedro Barbadillo, y me enseñó los 2 cuadernos, lo tenía en el cajón, y la letra del padre no se entendía, y digo, Toto, esto no puede estar aquí, no es que, y digo, esto hay que sacarlo de alguna forma, y entonces empezó a transcribirlo con una lupa, me acuerdo porque la letra es menuda, y empezó a transcribirlo. Y eso lo publicó el propio Toto Barbadillo en una imprenta de Sanlúcar. Lo publicó con muchas erratas, porque, entre otras cosas, yo se lo dije, los 2 cuadernos se titulan de forma diferente. Uno es Excidio, notas al vuelo sobre la guerra civil en España, y lo otro. Y luego también lo que hizo fue, Toto Barbadillo, recortar, quitar algunas cosas, censurar lo que no le pareció que era más comprometido para su apellido y su nombre en el 2002. Y eso quedó así. Entonces ya tenemos una primera edición por una imprenta de Sanlúcar, hecho de forma muy artesana y por el hijo del interesado, recortando y con algunas erratas. Y en el 2008 fue, ¿no, Juan? Lo tuyo fue en el 2008, creo. 8. Eso es. En el 2018, es decir, 15 años después, Juan, que es el que tiene los libros aquí de la librería Forum y que ha publicado muchas cosas relacionadas con nuestro patrimonio, hizo una nueva edición de ese mismo Excidio, pero ya recomponiendo las erratas y también agregando lo que Toto Barbadillo. Así que la edición definitiva es de Forum del año 2018. Total, que te he contado esto, Juan, para decirte que es un documento que no tiene casi ningún pueblo, de primera mano, escrito al día de lo que iba sucediendo en el pueblo, que estuvo escondido en la bodega 30 años, que se lo dio a un novelista para que lo camuflara, y por eso pudo pasar la censura, porque parece una novelita, es que no hay maldad para la censura. Tiene desperdicio, y además aparece Chipiona, por ejemplo, el día de la Virgen de Regla, como vienen los trenes cargados, el día que supuestamente iban a quemar la Virgen de Regla, viene gente de Sanlúcar con su cartera de España y eso, es plan festivo, pues muestra aquí no la original que quemaba. Sí, de hecho vienen los falangistas, los requetés de Sanlúcar, de Rota, de toda la comarca. Y aparecen personajes de Chipiona vinculados a Sanlúcar, bodegueros y algunos como representantes de los alemanes, no tiene desperdicio. Sí, claro. Que el paso de los alemanes y de los italianos también queda en esos 100 capítulos de Retaguardia muy novelado, pero es un dato histórico a fin de cuentas, ¿no? ¿Su faceta poética fue importante o es un mero expresar las vivencias suyas? Yo he dedicado un capítulo a... Bueno, el primero tiene un libro en 1928, lo titula Ráfagas, y son poemas que publicaba en un semanario que había en Sanlúcar que se llamaba La Chispa, y son poemas muy críticos y satíricos al estilo de Quevedo.
Y los poemas son, por ejemplo, contra la situación de Sanlúcar. Se queja del tendido eléctrico, del empedrado de las calles, se queja de la cabalgata de Reyes, es muy quejica, ¿verdad? Del estado del campo de fútbol, y luego tiene otros poemas satíricos sobre la exposición universal del 29, sobre la feria de Sevilla. Esos son poemas al estilo de Quevedo, dice él, efectivamente. Y eso lo analizo en ese primer capitulito, pero luego dedico un capítulo a su poesía, que es cuando decía Tano, cuando vuelve es cuando ya se pone a escribir. Y ahí yo digo muy claramente que a mí no me gusta su poesía. Lo que pasa es que como soy profesor de literatura, argumento por qué no me gusta. Lo primero que digo es que tiene 5 libros de poesía de un estilo neopopularista, intentando imitar a Villalón, a Alberti o a Lorca o a las coplas de esta gente, pero que no le sale a ese nivel. Son poemas para ser recitados, porque a él le gusta mucho ir al Ateneo, no sé, entonces recitados son ripios, octosílabos que entran muy bien. E incluso te enciende, porque él sí escribe mucha letra para sevillanas, soleares, entonces eso lo hace muy bien. Los temas a mí no me interesan en absoluto, porque es a los toreros de Sanlúcar, que le gusta mucho el mundo alimeño, a las cantadoras de Sanlúcar, a Sayago, que eso tiene cierto aire sociológico, ¿vale? Pero luego, que si el Castillo de Santiago, que si la playa, que si la mujer andaluza, que si la araucaria, mucho costumbrismo, que puede valer en la medida en que te habla de una época y un estilo. Pero yo digo que esa poesía suya demuestra que es un poeta muy menor. A mí, lo que me ha interesado y lo que he puesto aquí, los 15 poemas que yo he seleccionado, son aquellos en los que vierte, como usted decía, su vida. Entonces, esos poemas existencialistas, desde el punto de vista literario, no se sostienen, porque el ritmo, bueno, está bien medido, pero a lo mejor un poema que son 50 versos es ado, muy simple desde el punto de vista de la construcción literaria. Pero claro, en el momento en que te dice, me sentí como un trapo sucio sobre la arena, los gendarmes, entonces te va pegando el pellizquito emocional. Lo que vengo a decir, que ya me lo han dicho, he hecho varias entrevistas en radio, digo, es que es un poeta menor, ¿pero qué entiende usted por poeta menor? Y digo, bueno, porque no quiero explicarlo, pero esto. Entonces, como poeta realmente creo que no tiene un gran valor. Barbadillo, por ejemplo, tiene mejores poemas que él. Pero sí es verdad que esos 15 o 20 poemas están muy conseguidos. Pegan pellizco, porque lo vas leyendo y si uno emocionalmente se traslada a su vida, sí que te duele. Lo que se me ocurre, como dijiste del padre, la relación que tenía con el republicanismo, y sobre todo viendo lo importante que fue la primera república de Sanlúcar, que se fundó el primer cantón a nivel nacional, ¿no? Y incluso Engels habló de la revolución de la primera república de Sanlúcar de la Ramera. Los apellidos se repiten los represaliados de que tuvieron un bando, tuvieron otro, se repiten luego en la Segunda República. Son los mismos de la primera a la segunda, que fue incluso más venganza. Se me ocurre pensar si algún antepasado de Martínez Sado estuvo en la Primera República. Yo es que yo realmente me he metido en esto, Juan, como profesor de literatura, entonces la historia de Sanlúcar no la domino tanto como tú, por ejemplo, pero en su caso, lo ha dicho Tano antes, el padre, que es Federico Martínez, él viene a Sanlúcar en 1885 como montañés. De hecho, viene con un tío, no viene ni con sus padres, viene con un tío y con su primo, que es Leopoldo del Prado, que luego es 3 veces alcalde de Sanlúcar. Entonces, él no. Ahora, su madre, Regina Sadoc, sí que es sanluqueña y tiene 17 años menos que él, sí que es sanluqueña, pero ya no sé esa vinculación con la Primera República, porque él viene de arriba, de un pueblo de Santander, de Cantabria, no me acuerdo dónde. Sí, pero esto que tú dices de los apellidos, por ejemplo, cuando uno ve la lista de los fusilados y luego ve tú la gente de comisiones o del Partido Comunista en los años 70 y 80, son apellidos no que se heredan, ¿no? Ahí... Sí, es que son los mismos, que era alcalde de la Primera República, luego Alijo fue uno de los primeros fusilados en la Segunda República. Son los mismos apellidos, el apellido de la transición, que los que los siguen los represaliados en la Segunda República, los mismos es algo increíble, se vuelve a repetir. Sí, Juan, también, bueno, aunque no es este libro, pero otro libro que yo escribí no hace mucho, que se llama
Soldados y Padres, donde relacionaba yo de memoria, guerra y poesía los poetas que han tenido padres soldados, ¿no? En qué medida, si tú eres poeta y tu padre ha sido soldado, ¿no? Si tú eres un niño de Ucrania ahora y dentro de 20 años eres poeta y tu padre había estado en la guerra, Rusia, ¿tú qué escribes de tu padre? Bueno, pues hice esto sobre la guerra civil, ¿no? Y ahí yo aplicaba un concepto que igual viene bien para esto, que es el de memoria heredada. Igual que heredamos el coche de tu padre o heredas la viña ahí en donde sea, pues uno también hereda los recuerdos. Yo, por ejemplo, sé cosas de mi bisabuela porque mi padre me lo ha contado. Y siempre dice, es que tu abuela, es que tu abuelo cuando me pegaba, es que tu abuelo con las alpargatas. Eso es lo que se llama memoria heredada. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno muchas veces, cuando es un bebé, ya tiene memoria ideológica también, porque sin querer nos están transmitiendo con recuerdos, con cuentos, cuando tú le cuentas un cuento a tu niño, entonces es verdad que uno hereda también las ideologías de esa forma, ¿no? Y a esto es lo que yo llamo la memoria heredada. Somos lo que somos porque otros que no conocimos fueron como fueron. Y total, y ese libro está basado en el concepto teórico de memoria heredada o memoria adquirida. Entonces puede que sea eso, ¿no? Que esa memoria de la Primera República esté luego en la Segunda también, los apellidos, claro. Y sigue estando. Las consecuencias de la guerra civil las estamos viviendo, evidentemente. A la gente, por ejemplo, que le quitaron sus propiedades, que se aprovecharon de su miseria, que le quitaron las propiedades de los primeros años del franquismo, de la guerra civil y eso, evidentemente los hijos que le han contado esa historia, eso está ahí. Y eso es otra venganza. Y no deja de ser también un poco un determinismo. Bueno, pues yo creo que agradecer la presencia de Pepe, la verdad que es un lujo escucharlo hablar, la verdad es que siempre me ha encantado escucharte, Pepe. Gracias también. Y como no, pues agradecerte que cerramos con este acto de esta categoría, esta semana dedicada al Día Internacional del Libro. Así que muchas gracias por tu presencia y un aplauso que menos para él. Bueno, te agradezco, Tano, que desde el primer día, cuando conociste el libro, te interesara por presentarlo aquí, por el contenido y porque estamos en la Semana del Libro. Es un libro, ya digo, que parte de mis raíces, que son sanluqueñas, pero que yo, en la medida de lo posible, quiero que este relato sea transporable, o como se diga esa palabra, a otros relatos, ¿no? El otro libro, ese de los soldados, terminaba con un capítulo que viene a cuento por lo que usted ha preguntado y eso. El último capítulo de aquel libro era: para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Entonces yo, cada vez que investigo en literatura o lo que sea, yo siempre me planteo el contexto histórico, ideológico, familiar, porque si no, tú no entiendes por qué un poema se llama Entre alambradas, ¿no? Entonces yo siempre tengo esa idea ensayística de buscar. Y siempre llego, parece esto muy utópico, Pepe, tú con tus paranoias, románticas, porque el que busca de dónde vienen los demás, en el fondo se está buscando a uno mismo. Porque yo, cuando hablaba de la madre y no sé qué, pues yo estaba pensando en mi madre cuando yo hablaba de su hijo. Entonces, escribir sobre esto, en el fondo, es escribir de mí. Es que parece muy utópico, pero realmente a mí Martínez Sadó casi me da igual, porque no lo he conocido, no conozco la familia, pero el premio que yo me lleva es reflexionar sobre quién soy, qué pienso, qué me ha dado a mí el siglo XX, qué me ha dado Sanlúcar, qué me da la poesía, qué me dan los ancianos de mi infancia, qué me da a mí la viña de Miraflores, que vendimiaba y yo ahora me estoy bebiendo el vino. Es decir, para yo saber quién soy, tengo que saber que hubo otra gente que escribió para que el campo de fútbol estuviera mejor, para que pusieran piedra y alquitrán en las calles, para que hubiera tendido eléctrico. Yo soy el fruto de lo que otros fueron, ¿no? Entonces esa es la perspectiva de este libro y de todas mis clases y todos mis libros. Soy quien soy porque otros fueron lo que fueron, ¿no? La memoria heredada. Así que bueno, nada, muchas gracias.